Soy Pilar Labrador y pertenezco a la Junta de Gobierno de Acción Social Católica y me corresponde darles la bienvenida organizado para ustedes. Acción Social Católica es una ONG cristiana y también la entidad fundadora de Caja Inmaculada y además patrono de la Fundación CAI ASC, en cuyo centro nos encontramos. Me acompañan en la mesa Inés García Pintos, nuestra conferenciante de hoy, a la que luego presentaré como se merece, y Jaime Sanaú, compañero de Acción Social Católica. Entre los dos hemos organizado este ciclo, si bien debemos agradecer expresamente a José Mariano Moneva y a Juan Royo por su inestimable ayuda, a la Junta de Gobierno de Acción Social Católica por confiar en nosotros, a todos los ponentes de las 3 sesiones por su disponibilidad, y a todas las organizaciones y medios que nos han ayudado en la difusión de este ciclo, como el Colegio Oficial de Economistas de Aragón, Ebrópolis, el personal de la Fundación. Expresamente también debemos agradecer la colaboración de la organización del Congreso Nacional de Responsabilidad Social Empresarial, que está preparando en este momento su 3ª edición para el mes de mayo. Nos satisface unirnos a esta y otras entidades que tratamos de hacer de Zaragoza una ciudad pionera en el ámbito de la responsabilidad social empresarial. Este ciclo va a durar 3 lunes, en este que tenemos la conferencia de inversión socialmente responsable. El próximo lunes, día 20, tendremos una mesa redonda sobre ética y responsabilidad social en la empresa familiar, en la que estarán Juan Royo, Jorge Villarroya, Juan Álvarez, Antonio Javierre y moderará Jaime Sanaú. Tienen ustedes unos tarjetones en la mesa de fuera para que lo vean y se lo puedan llevar a casa. Y luego el lunes día 27 que tendremos otra mesa redonda sobre ética, responsabilidad social y un tema muy candente en este momento, el empleo. Ahí estarán José Mariano Moneva, Beatriz Gutiérrez, Carlos Lazaga, Jorge Escario y moderaré yo misma. Aunque estamos poquitos que estamos en familia, habíamos pensado que para dar agilidad y eficiencia al debate formularan las preguntas por escrito. No sé si replantearlo, porque estamos muy poquitos o bueno. En principio vamos a intentar hacerlo por escrito. Cuando preparaba ayer esta presentación, caí en la tentación de teclear en Google ética y responsabilidad social empresarial. Mal. Me salieron en 0,27 segundos 1.900.000 resultados. Parece que este asunto, por tanto, nos preocupa. Dejé Internet para centrarme en lo que queríamos comunicarles, 2 cositas, en esta presentación y no en lo que dicen los demás. A comienzos del siglo XX, un grupo de zaragozanos, ya entonces con un espíritu de responsabilidad social, crearon Acción Social Católica. Se comenzó impartiendo conferencias y formación en temas como economía, salud, higiene, política, derecho, religión, cuestiones familiares, temas sociales. Y entre otras iniciativas, constituyeron la Caja Obrera de Ahorros y Préstamos de la Inmaculada Concepción, para mejorar las condiciones socioeconómicas, permitir el acceso al crédito y potenciar el ahorro de los sectores populares de la población. Como ven, más de un siglo nos avala en estas tareas y nos legitima para promover este ciclo de ética y responsabilidad social empresarial. La ética establece los principios de actuación y la responsabilidad social se preocupa por las consecuencias que tienen esas actuaciones en los grupos de interés. La ética forma parte de la buena gestión de las organizaciones y debe estar presente en la toma de decisiones de la dirección. Impulsa a trabajar con eficiencia y contribuye a la consecución del bien común. Y de economía del bien común hablamos hace un par de semanas también en este salón, de guiar las organizaciones con valores y principios frente al afán de lucro y la competencia, lo recordarán los que estuvieron aquí. De esto también vamos a hablar en estas 3 semanas. La inversión socialmente responsable que inicia el ciclo hoy consiste en incorporar criterios éticos, sociales y ambientales al proceso de toma de decisiones de inversión y ahorro, de modo complementario a los tradicionales criterios de liquidez, rentabilidad y riesgo. En definitiva, los ciudadanos lo que queremos es saber qué se hace con nuestro dinero y más en la situación que estamos viviendo actualmente. Quizá la ética de los individuos, la preocupación por las inversiones socialmente responsables y la responsabilidad social de las empresas no sean la solución de la crisis económica actual, pero yo les pregunto, ¿son elementos esenciales para superarla y conseguir una sociedad justa, sostenible y solidaria? ¿Existen en nuestro entorno empresarios y empresas que están actuando con ética y responsabilidad? ¿Cómo debemos afrontar el grave problema del desempleo y la ocupación de los más desfavorecidos?
Para responder a estas y otras cuestiones hemos organizado este ciclo tratando de traer a este salón a los mejores expertos, directivos, empresarios y profesionales para aprender y para tratar de encontrar las pautas que mejoren la situación socioeconómica de nuestro entorno. Y yo ya me callo con esta introducción para presentarles a las personas que me acompañan. En primer lugar, Jaime Sanau, que va a moderar luego el debate. Fue premio extraordinario en la licenciatura de Ciencias Empresariales, es doctor en Económicas, profesor titular de Economía Aplicada en la Facultad de Ciencias Económicas, bueno, ahora se llama de Economía y Empresa, ¿verdad?, de Zaragoza. Sus principales líneas de investigación se centran en la intervención pública en las economías y, más concretamente, los factores explicativos del crecimiento, economía de la defensa, sector energético y economía regional. Ha sido director financiero de Walter Way Pacific, vicesecretario del Colegio de Economistas, secretario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, bueno, y muchas más cosas que he omitido aquí porque Jaime es así de humilde. Y para presentar a Inés García Pintos Balbás, pues tengo que respirar y coger aire porque realmente su currículum es pues impresionante. Ella es presidenta de SpainSIF, que es el Foro Español de Inversión Socialmente Responsable. Es jefa de Responsabilidad Social Corporativa e Innovación de la Confederación Española de Cajas de Ahorros. Ha sido secretaria general, jefa de Relaciones Internacionales y Responsabilidad Social Corporativa de CECA también, ¿no? Responsable del Departamento de Relaciones con Iberoamérica. Asesora del director para América Latina de la Comisión de Comunidades Europeas. Agregada para temas económicos y comerciales de la Comisión de las Comunidades Europeas, cuya delegación está en Brasilia. Técnico del Gabinete de Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECI. Técnico del Instituto de Relaciones Europeo-Latinoamericanas. Vicepresidenta y directora nacional del Programa de Intercambio de la IESEC. También estuvo en Estambul, en Laboratorio Roche, y en Cracovia, en Utaim Lenina. Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y voy a omitir todos los másters que tienes, Inés, porque si no hay que cortar por algún sitio. Y bueno, y es miembro pues del GRI, del Board de Eurosif, del panel asesor para el RSC de la World Lottery Association, del Grupo de Trabajo de Consumo e Inversión Socialmente Responsable, de la Comisión de Responsabilidad Social de la COE, del Comité RSC del Instituto Mundial de Cajas de Ahorros, del Grupo de Trabajo de Environmental and Sustainability, de la Agrupación Europea de Cajas de Ahorros y secretaria del Comité Sectorial de Responsabilidad Social Corporativa de Cajas de Ahorros. Yo me callo y esto es tuyo. Gracias, Inés. Bueno, muchas gracias. Perdón por el currículum, yo mando todo, pero no es. Al final es una mezcla de cosas que uno ha hecho a lo largo de la vida y las pones en el papel y luego cuando las lees así suena un poco pretencioso, pero bueno, no era mi intención. Y bueno, pues es para mí un placer estar aquí por muchas razones. Primero porque, bueno, pues estamos como ha dicho Pilar, yo trabajo en la Confederación Española de Cajas de Ahorros, así que estar en un centro que es de la CAI y acompañada por mis colegas de Ibercaja y amigos, pues es un placer, y además de contar pues con otras personas que a lo largo de mi trayectoria profesional he coincidido, como en ECODES y como con Juan, así que me siento muy bien acompañada y sobre todo que si me hacen preguntas muy difíciles sé que hay gente en el público que me va a echar un capote, así que me siento muchísimo más segura. Y bueno, pues un poco la idea es presentarles un poco qué es la inversión socialmente responsable, darles algunos datos y contarles lo que hacemos en España por promover este tipo de inversiones. Entonces, bueno, pues si les parece empezamos y espero que les resulte de interés. Lo doy aquí, ¿no? Sí. Vale. Pues como he dicho al principio, voy a presentarles un poco qué es la inversión socialmente responsable. Ya lo ha avanzado Pilar, es la inversión que tiene en cuenta, además de los criterios financieros habituales de solvencia, rentabilidad y liquidez, otro tipo de criterios a la hora de analizar las empresas. Y normalmente pues los resumimos en estos 4 bloques. Son los criterios éticos, sociales, medioambientales y de buen gobierno. A la hora de analizar una inversión, tenemos en cuenta el desempeño financiero de la empresa, pero también tenemos en cuenta su desempeño social, ambiental y de buen gobierno.
Así que en lo que consiste básicamente es en pensar que la realidad es mucho más de lo que vemos. Habitualmente cuando se analizan las empresas, se analiza solamente una parte de las empresas, que es la parte que nos dan los estados financieros y contables. Pero realmente el desempeño de las empresas, lo que es una empresa, es muchísimo más. Es muchísimo más de lo que se ve en una aproximación exclusivamente financiera. Es tener en cuenta una realidad ampliada, ¿vale? Y por eso es la imagen que he puesto del iceberg. ¿Y por qué la inversión socialmente responsable es importante? Bueno, pues imagínense una empresa que no tiene prácticas anticorrupción y que, bueno, pues que digamos que tiene un gobierno corporativo un poco dudoso, acepta sobornos porque considera que de esa manera cumple mejor con su negocio de maximizar el beneficio. Al final, este tipo de empresas, voy a ponerles algunos ejemplos muy extremos, ¿vale? Pero un poco es para ilustrar por qué los criterios extrafinancieros tienen impacto sobre el valor de las empresas y sobre su comportamiento. Pues una empresa que acepta sobornos o que entra en prácticas de corrupción, al final es una empresa más vulnerable, porque es vulnerable a determinados intereses que suelen ser bastante peligrosos, que ponen en riesgo su reputación y que a largo plazo pueden poner en riesgo incluso la continuidad del negocio. Así que todos más o menos estarán de acuerdo conmigo que de una manera intuitiva una empresa corrupta o una empresa que acepta sobornos, pues a medio y largo plazo no aporta mucho valor. Así que por un lado este tipo de comportamientos, pues de una manera intuitiva podemos pensar que sí que afectan, ¿no?, al desempeño de la empresa. Les pongo otro ejemplo, el cambio climático. ¿Qué tiene que ver el cambio climático con el desempeño de una empresa? Bueno, pues el cambio climático afecta de una manera importante a las infraestructuras, a los activos. Desde luego, una empresa hotelera que tiene intereses en el Caribe, pues tendrá en cuenta este tipo de factores porque le afectan de una manera fundamental a su negocio. Y no les digo nada, una empresa de seguros que digamos, asegura activos que pueden quedar afectados pues por ciclones, tormentas, huracanes, sequías. Por no hablar de los flujos migratorios que provocan, no tanto en Europa, pero sí en países asiáticos, ¿no? Cuando el cambio climático afecta a las cosechas, pues la gente se traslada de un lugar a otro, al turismo. Me parece a mí que dentro de 10 o 15 años las estaciones de esquí del sur de Europa pues tendrán menos negocio del que tienen ahora. O sea que, de una manera intuitiva, el cambio climático sí que tiene un efecto sobre la rentabilidad de las empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es otro ejemplo que les propongo. Un tercer ejemplo es el entorno social. Una empresa una empresa minera que opera en un país, en una zona en la que es mal aceptada por la población local, ¿no? Pues si es mal aceptada por la población local tendrá muchos problemas en encontrar probablemente trabajadores motivados y dispuestos a trabajar allí, que se sientan orgullosos de trabajar allí. Probablemente el regulador pues no le tratará con la misma simpatía que si es una empresa amable con su entorno, una empresa que favorece, digamos, la riqueza de la sociedad en la que opera, que compra productos en el entorno, pues al final este tipo de consideraciones sí que afectan a la rentabilidad de una empresa. Así que, bueno, les he puesto 3 ejemplos un poco extremos, ¿no?, que ilustran de alguna manera cómo los criterios extrafinancieros sí tienen un impacto en lo que es el resultado de la empresa. Y bueno, pues aquí les pongo un gráfico que no es mío, viene ahí en la fuente, pero un poco intenta explicar efectivamente de una manera muy gráfica cómo estos criterios sí que tienen un efecto sobre lo que es el beneficio de las empresas. La primera parte está en inglés porque lo he tomado directamente de esta publicación y la última columna está en español, pero un poco para explicarles, dice que el retorno que tiene un accionista sobre una empresa depende de los beneficios y de la valoración que se hace de la empresa. Y los beneficios dependen del margen entre ingresos y costes y del crecimiento, ¿vale? ¿El margen de qué depende? Pues el margen depende, por ejemplo, del ahorro de costes. Una empresa que tenga en cuenta el ahorro energético, el consumir menos luz, consumir menos agua, consumir menos inputs de materias primas, además de tener un impacto sobre el medio ambiente amable, o sea, menor, además es que está ahorrando. O sea que esto tiene un efecto directo sobre los beneficios. Además, una empresa que, digamos, alinea sus valores, es una empresa
bueno, que para producir no genera impactos negativos, la sociedad, el público la ve con mejores ojos y probablemente se alinee con los valores de, bueno, pues con los valores de todos nosotros, ¿no? Y es capaz a lo mejor de poner un sobreprecio sobre su producto porque la gente está más dispuesta a pagarlo. O no. Quiero decir, lo que quiero decir es que cuando es una empresa que te ofrece, con la que te sientes, que te cae bien, por decirlo de una manera un poco simple, esa empresa tiene una capacidad de poner un precio mucho mayor que cuando es una empresa que miras mal, porque trata mal a los empleados, porque sabes que contamina, porque sabes que tiene unas prácticas dudosas de gobierno corporativo, ¿no? Un tercer factor que tiene que ver con el beneficio es la motivación de los empleados. Pues está claro que los empleados que están bien pagados, bien motivados, que creen que en la empresa pueden desarrollar una carrera profesional interesante, tienen un impacto directo sobre el beneficio porque son más productivos. Esa empresa es capaz de retener a aquellos que valen más y los que valen más querrán trabajar en esa empresa. O sea que ese es un factor también importante. Otro es la cuota de mercado, que es lo que ahí pone el crecimiento, ¿no? El crecimiento depende de la cuota de mercado y de la innovación. Pues la cuota de mercado es evidente que si nosotros nos posicionamos como empresas respetuosas con el medio ambiente, estamos posicionándonos en un nicho en el que cada vez más gente siente simpatías, con lo cual nuestra posibilidad de crecer será mayor que las empresas que venden lo mismo de siempre de la misma manera. Y lo mismo es la entrada en nuevos mercados, ¿no? Un ejemplo muy simple, ¿no? La gente joven tiene una sensibilidad enorme por temas de medio ambiente, por ejemplo. Pues si nosotros queremos posicionarnos en el mercado joven, es evidente que tendremos que saber vender y saber poner en valor nuestras preocupaciones medioambientales. La gente no está dispuesta a comprar cualquier cosa ya. Quiere elegir bien lo que compra y quiere alinear sus valores con sus decisiones de compra, ¿no? Ser ciudadano, comprador, inversor en una sola persona. Y bueno, por último, el tema de los riesgos, que lo voy a tratar más adelante. Pero una empresa que considera la realidad en la que se mueve de una manera más holística tiene en cuenta lleva a cabo una gestión del riesgo mejor, porque tiene en cuenta más variables, ¿no? Abre el abanico de estudio. Así que bueno, este cuadro lo tienen ahí. Yo creo que sintetiza bastante bien de una manera bastante esquemática en qué puntos la sostenibilidad aporta valor para el accionista. Porque, insisto, de lo que estamos hablando es de inversiones, no estamos hablando de filantropía. O sea, la inversión socialmente responsable lo que quiere es tener un retorno financiero que sea igual o mayor que el retorno financiero de una inversión normal. No estamos hablando de filantropía, que está muy bien, pero ese es otro tema. Estamos hablando de inversiones. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que lleva a una persona a invertir con criterios extrafinancieros? Por un lado, sus consideraciones éticas, lo que ya he venido hablando desde el principio, ¿no? La gente quiere saber lo que se hace con su dinero, con sus ahorros. Bastante me cuesta ganar el dinero como para financiar cualquier tipo de actividad. Si yo soy una persona que siente un enorme respeto por los animales y que además estoy en la asociación antitaurina, por decir un ejemplo, no querré invertir en empresas que experimentan con animales, por ejemplo. O si yo soy una persona de creencias cristianas sólidas, querré que el dinero al que invierto no se destine, por ejemplo, a la producción de anticonceptivos o a otro tipo de prácticas que no considero acordes con mi manera de pensar, ¿vale? Entonces, hay mucho inversor que invierte con criterios socialmente responsables por eso, por alinear sus valores con sus decisiones de inversión, por ser ciudadano, inversor, comprador y ser coherente todo en ello, ¿no? Y esto es un tipo de inversor que existe y es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Pero vamos a ver que no es el único. Hay otros inversores que invierten con criterios de responsabilidad social y no les importan las consideraciones éticas o de valor. Lo que creen que esto es una mejor gestión del riesgo. Y esto es muy típico, por ejemplo, de los fondos y planes de pensiones. Por ejemplo, si hablaran una persona que invierte con criterios éticos y otra para la que los criterios éticos no importan, sino la gestión del riesgo, uno le diría al otro, sí, es que está muy bien lo que tú dices, está muy bien invertir con valores, pero si eso tiene un coste, que no tiene por qué tenerlo, pero si tú estás dispuesto a pagar un coste, yo no. Yo no quiero que mis pensiones
se disminuyan ni un punto porcentual por alinear mis valores, invertir en empresas, digamos, que tienen un comportamiento mejor, ¿vale? Así que no necesariamente hay gente que invierte con criterios socialmente responsables por consideraciones éticas, sino porque considera que cuantos más riesgos incluya en su análisis, mejor será la decisión que tomen, porque evitarán multas, evitarán riesgos reputacionales, porque al tener en cuenta muchas variables están avanzándose a la legislación, estarán mejor posicionados respecto de la competencia, saben por dónde va el mundo y entonces no tienen en cuenta las consideraciones éticas, sino una consideración pura de gestión del riesgo. Y es pues muy típico de las gestoras que tienen fondos y planes de pensiones, que lo que les interesa es tener una inversión muy sólida, que a medio y largo plazo sea rentable y realmente no están dispuestos a renunciar en absoluto a ni un punto básico de rentabilidad y tienen razón, porque tienen una obligación respecto de los beneficiarios, ¿no?, de los pensionistas a los que hay que pagarles las pensiones. Así que ese es otro grupo muy importante de inversores y debo decir que es probablemente el más numeroso. Pero hay un tercer grupo de inversores que tienen en cuenta los criterios extrafinancieros por una cuestión de oportunidad. Piensan que investigando sobre temas de cambio climático, cambio demográfico, gestión del agua, materias primas, lo que hacen es explorar nuevos nichos de mercado y poder posicionarse con productos innovadores y diferentes. Ponía antes el ejemplo de las energías renovables. Ahora el sector de las energías renovables es muy maduro, pero hace 20 años no lo era. Y las empresas que empezaron a invertir en energías renovables porque empezaron a explorar lo que eran las energías que no emitían residuos, bajas en emisiones de carbono y tal, se posicionaron en un sector que hoy es un sector maduro en el que se ha ganado mucho dinero. Bueno, pues ahora hay sectores, hay gestoras que están, digamos, analizando este tipo de tendencias macros que no son necesariamente financieras para posicionarse pues en productos que invierten en empresas de gestión del agua, por ejemplo, ¿no?, o de cambio demográfico, de atención a la tercera edad, de atención a los inmigrantes, etcétera. Así que bueno, es digamos un inversor que no es reactivo, no es como el anterior, no es el de voy a gestionar mejor el riesgo para protegerme mejor de lo que pueda suceder, sino que es proactivo, es dice, bueno, me tomo estas consideraciones extras financieras como una oportunidad de posicionarme con productos innovadores y en sectores emergentes. Así que esta es un poco, digamos, los tres tipos de inversores que nos encontramos. Les repito, el inversor que lo hace por valores es una parte importante, pero en general la tendencia es que cada vez más entren en este tipo de inversiones la gente que tiene en cuenta una gestión mejor del riesgo, lo cual es bueno también porque lo que quiere decir es que hay que llegar a cuanta más gente mejor, ¿no? Y bueno, pues he intentado ilustrarlo ahí con esas tres imágenes, un poco para reflejar las tres consideraciones, ¿no? Otra cosa que quería transmitirles es que la inversión socialmente responsable no es un tipo de producto. Es el mismo tipo de producto de inversión que usted puede encontrar en cualquier entidad financiera. Es una filosofía de inversión, no es un tipo de productos. Entonces, a lo largo del proceso de inversión, que es este gráfico que les he puesto ahí, pues primero se define una política de inversión. Cuando un fondo de inversión se constituye, se define la política de inversión, en qué vamos a invertir, con qué criterios, etcétera, ¿no? A continuación se designan un poco las clases de activos, si vamos a invertir en renta fija, en renta variable, en valores monetarios, en divisas, etcétera. A continuación se seleccionan los activos. Vamos a invertir en estas empresas sí, en estas empresas no, en estas empresas más o en estas empresas menos. A continuación se ejecuta, se invierte y finalmente se hace una evaluación para saber si la inversión que hemos hecho está dando los resultados que esperábamos o no y actuar en consecuencia, o desinvertir o mantener la inversión. Este es un poco el proceso de inversión habitual en cualquier tipo de inversión, sea inversión socialmente responsable o no. Entonces, bueno, pues lo que les quería mostrar es que la inversión socialmente responsable lo que hace es sigue el mismo procedimiento, pero interviene sobre todo en las fases en las que les he mostrado. Es la idea de que la inversión socialmente responsable no es un producto, es una filosofía de inversión. ¿Y cuándo se introduce esta filosofía?
Pues en la política de inversión, desde el principio, cuando un fondo de pensiones define cuál va a ser su política de inversión, ahí es donde entran en consideración o no los criterios extrafinancieros. Por ejemplo, vamos a invertir en empresas que tengan un comportamiento excelente en materia de buen gobierno, o no queremos invertir en determinados sectores, no queremos invertir en armamento, no queremos invertir en pornografía, no queremos invertir en empresas que tienen operaciones sede en países con dictaduras. Queremos dar un peso mayor a aquellas empresas que tienen un comportamiento respetuoso con el medio ambiente, que cumplen el protocolo de Kioto, en fin. Esa sería un poco la intervención en la política de inversión. A continuación sería un poco en la selección de activos, en qué empresas sí y en qué empresas no. Lo que quiero decir con esto es, en el proceso de si es renta fija, renta variable, valores, bonos corporativos o no, ahí da lo mismo. Es lo que les estaba intentando explicar. No es un producto de inversión, es una filosofía. Entonces, hay inversión socialmente responsable cuando se invierte en renta fija corporativa, en renta fija soberana, en renta variable. Se puede invertir socialmente responsable en cualquier tipo de activos. Y de hecho, últimamente, y eso en una conferencia que tuvimos en SpainShift la semana pasada lo vimos, cada vez más empieza a haber inversores que cuando compran deuda soberana, deuda de los países, tienen en cuenta estos criterios. Digamos que no solamente se aplican estos criterios a las empresas, sino también a los estados. Así que es una filosofía de inversión que abarca cualquier tipo de producto cada vez más, ¿no? Y por último, en lo que he puesto ahí, la ejecución. Uno puede tomar una decisión de inversión sin tener en cuenta criterios ISR, pero aprovechar los derechos que le otorga el ser inversor, no solamente cobrar dividendos, sino la posibilidad de acudir a las juntas de accionistas o de tener una relación con la empresa para poder influir en el comportamiento de las empresas. O sí que he hecho una inversión con criterios ISR, pero veo con el tiempo que esta empresa no se comporta como yo esperaba que se comportara, así que desinvierto. O invierto más, si veo que es una empresa que está teniendo unas rentabilidades superiores a las que yo, rentabilidades entendidas financieras y no financieras, superior a que yo esperaba. Voy a posicionarme con más ahí y voy a, digamos, desinvertir en otras. ¿Vale? Entonces, un poco lo que quiero explicar con esta transparencia es que la inversión socialmente responsable es una inversión que tiene en cuenta estos criterios. Y se incluyen estos criterios a lo largo del proceso de selección. Y bueno, pues aquí en este gráfico, que es un gráfico de Eurosif, que es la Asociación Europea de Inversión Socialmente Responsable, digamos que intentamos organizar un poco las estrategias de inversión que se siguen, que de alguna manera se las he ido explicando a lo largo de lo que llevamos de presentación, ¿vale? Entonces, bueno, la inversión socialmente responsable puede tener un enfoque influencia, un enfoque selección de compañías y un enfoque impacto social que les voy a ir explicando en los próximos minutos, ¿vale? El primero es el enfoque influencia, que ya se lo acababa de mencionar. Cuando un inversor, además de los derechos económicos que obtiene por su inversión, que suele ser el cobro del dividendo, tiene unos derechos políticos, es dueño de una parte de la empresa, así que puede ejercer sus derechos como accionista, como propietario, bien acudiendo a las juntas de accionistas directamente o conjunto con otros, o bien teniendo, depende de la participación que se tenga, evidentemente, un diálogo con esa empresa. Y aunque yo no he invertido aquí porque te he seleccionado con criterios ISR, sí que quiero aprovechar, digamos, ese poder que tengo como propietario para intentar gestionar de alguna manera la estrategia de la empresa y preguntarte por qué estás invirtiendo de esta manera, por qué tu posición en este país es esta, por qué ha salido este tema en la prensa, esta controversia, qué política anticorrupción tienes, qué relación tienes con tus clientes. Ejercer ese tipo de derechos como propietario, ¿vale? Es un tipo de, digamos, de actividad que es emergente, o sea, está empezando a tener desarrollo en los últimos años. Lo he puesto al principio porque me parecía que era más fácil de explicar, pero no es, digamos, la más antigua, es al contrario, es la más reciente. Y en España está empezando a darse en algunos consejos de administración de Repsol y del BBVA, sí que se han empezado a ver, bueno, pues
intervenciones o bien de ONGs o bien de accionistas minoritarios que ceden sus derechos a una plataforma para preguntar en la Junta de Accionistas el porqué de determinadas iniciativas o el proponer determinadas iniciativas. Y sobre todo los fondos y planes de pensiones que tienen obligación de ejercer los derechos políticos están empezando a utilizarlo bastante. Así que bueno, hay un estudio de SpainSIF sobre esto, que es el diálogo accionarial en España, que lo pueden descargar de la web y un poco ilustra bueno, pues cómo está este tema en España. De una manera muy resumida, este tema en España está incipiente. Sobre todo lo que preguntan los accionistas es sobre temas de remuneraciones y de buen gobierno. Ese es digamos, son los temas sobre los que más preguntan. Y bueno, hay algunos obstáculos a que esto se desarrolle más porque en España, digamos, los accionistas minoritarios son muy minoritarios. En España las empresas tienen una estructura de capital en la que los accionistas mayoritarios son muy mayoritarios y los minoritarios son muy minoritarios, así que es muy difícil ejercer el derecho al voto o ejercer el derecho de intervención. Pero bueno, son temas que la legislación está resolviendo y que, bueno, y yo creo que son intrínsecamente capitalistas. Esto lo digo porque a veces parece que la inversión socialmente responsable es algo muy de los indignados y algo muy radical, y no lo es, porque es, digamos, el ejercicio de tus derechos como propietario, en este caso de una manera directísima, ¿no? Así que bueno, esa es una manera incipiente de ejercer la inversión socialmente responsable. Luego está esta, que es la aproximación negativa. A la hora de seleccionar en las empresas en las que invertimos, lo hacemos de una manera negativa, es decir, decimos en donde no queremos invertir. Este fue el origen de la inversión socialmente responsable en los años, al principio del siglo pasado en Estados Unidos. Y en Estados Unidos tuvo un origen religioso, ¿no? Los cuáqueros no querían invertir, no querían que con su dinero se financiaran determinadas industrias. Y bueno, pues se sigue invirtiendo de esta manera, de una manera masiva, sobre todo en España, cuando decimos los criterios negativos son muy utilizados. Es decir, yo no quiero invertir en determinados sectores o en determinadas empresas que tienen determinados comportamientos. Bien porque no están de acuerdo con mis valores, bien porque creo que ese comportamiento, por ejemplo, en el caso de los que estoy poniendo, la existencia de códigos éticos, la no existencia de códigos éticos compromete el desempeño de la empresa. Así que hay una mezcla de cosas. Normalmente suelen ser criterios éticos, pero también hay otro tipo de criterios. Así que he puesto ahí los más habituales. Pues eso, gestoras, fondos que no invierten en armamento, no invierten en experimentación con animales, o que no invierten en empresas que no tienen un mínimo de representación de mujeres en los consejos de administración. Esto es muy típico en los países nórdicos, ¿no? No invierten en pornografía, no invierten en empresas que producen minas antipersona, que eso por otro lado en algunos países es ilegal hacerlo, pero en otros no, así que es importante. No invierten en juego, no invierten en países donde se violan los derechos humanos o donde existen dictaduras, o no invierten en nucleares, o no invierten, por ejemplo, en productos abortivos. He puesto algunos ejemplos, hay otros, hay muchos, porque son tan variados como los criterios éticos de las personas, ¿no? Pero estos son los más habituales. Hay gente que critica este tipo de enfoque, porque dice que al reducir el universo de empresas en las que invertimos, estamos, digamos, disminuyendo la posibilidad de tener beneficios, y en parte es cierto, ¿no? Estamos reduciendo el universo de inversión invirtiendo en menos empresas. Pero bueno, es indudable que también la exclusión de determinados sectores tiene rendimiento sobre la reputación, porque a nadie le gusta que en un determinado momento se diga que tienes una posición importante en Birmania o en Libia, por ejemplo, ¿no? Una empresa que estuviera financiando industrias en Libia, pues en determinado momento el escándalo reputacional tiene un coste, ¿no? Así que bueno, es un tipo de criterio muy utilizado. Y de hecho, pues ahí he puesto un ejemplo, el fondo de pensiones noruego, que también se llama el fondo del petróleo, porque en Noruega los ingresos del petróleo sirven para financiar las pensiones de los noruegos. Así que, como tienen muchos ingresos por el petróleo, los noruegos van a tener unas pensiones muy, muy saludables.
pero además es que ellos lo invierten con criterios, tienen una política ética de inversión, no invierten en cualquier cosa, porque creen, primero, por un lado, que no quieren comprometer las pensiones de los ciudadanos, y luego, por otro, creen que sus ciudadanos, tienen la sociedad noruega, tiene unos valores que comparten y que no debería su dinero financiar actividades que no son compartidas por los valores de la Constitución noruega, por decirlo de alguna manera, por justificarlo de una manera un poco filosófica, ¿no? Y entre otras cosas, pues, no invierten en empresas que tienen un mal comportamiento medioambiental y, de hecho, cuando invierten y esa empresa tiene un mal comportamiento medioambiental, desinvierten, se retiran. Y ahí he puesto un ejemplo sacado de la web del Fondo Noruego en el que están diciendo que desinvierten de esa empresa por cuestiones medioambientales. Vale. Esto sucede mucho cuando un gran fondo de pensiones americano, noruego, escandinavo, holandés, francés, que son los grandes, decide desinvertir, pues eso es una señal al mercado muy negativa. Normalmente avisa antes, no es lo haces mal y desinvierto, tiene un diálogo con esa empresa, el diálogo accionarial que había hablado antes, pero cuando llega un momento en el que ven que el comportamiento no mejora, pues desinvierten. Y eso, pues, para determinadas empresas es muy negativo. Primero, porque pierden un inversor y segundo, por la señal que se envía al mercado, ¿no? Así que ahí he puesto un ejemplo de un gran fondo que invierte con criterios excluyentes y de hecho, pues desinvierte. Tienen más ejemplos en la web. A continuación es la aproximación positiva, que es un poco digamos, la metodología más sofisticada, ¿no? Es un paso más adelante. No excluyo empresas de mi universo de inversión, pero sí pondero aquellas que tienen un mejor comportamiento. Y hay muchas empresas en el mercado que dan este servicio de análisis, ¿no? Cogen, digamos, todas las empresas del IBEX, por ejemplo, las analizan según unos criterios y van dando ponderaciones. Y entonces, pues, digamos que se sobrepondera aquellas empresas que tienen un buen comportamiento en determinados criterios y se infrapondera, se rebaja la ponderación en aquellas empresas que se llaman rezagados, que tienen un comportamiento peor. Y aquí, pues, Ecodes tiene una metodología de análisis muy buena en este sentido, así que les invito a que si tienen oportunidad, pues les pregunten, porque es un poco esta la filosofía, ¿no? Hay más proveedores y es un poco, pues, la filosofía que se lleva ahora. No vamos a excluir de nuestro universo de inversión a ninguna empresa, por aquello que les he comentado antes, reduciendo el universo de inversión puede reducir la rentabilidad. Vamos a considerar a todas, pero vamos a puntuar mejor aquellas que tienen un comportamiento mejor. Pueden ser que yo dé más valor a los criterios de buen gobierno y entonces sobrepondero esos sobre los ambientales y sociales, además, o no. Ahí normalmente los proveedores de servicios permiten cierta flexibilidad, ¿no? Y tienen una metodología que se puede ir adaptando al cliente. Y otro ejemplo de aproximación positiva son las inversiones temáticas, que van un poco en la línea que les he comentado antes de la innovación, ¿no? Y son las inversiones que se concentran en un sector. Por ejemplo, la gestión del agua, que les he comentado antes, ¿no? O, por ejemplo, todos los temas de cambios demográficos, de envejecimiento de la población, pues todos los servicios nuevos que aparecen, ¿no? Entonces, son inversiones que, digamos, un asunto es el centro del universo de las inversiones en las que invierten. Lo ideal es, en realidad en lo que consiste es en mezclar los criterios financieros con los no financieros. Hay empresas, hay casas, hay analistas que primero hacen un filtro, digamos, por criterios no financieros y con lo que se quedan le aplican los criterios financieros y de ahí eligen su cartera. Y los hay al contrario, primero hacen una preselección con criterios financieros, aquellos que tienen un mejor comportamiento financiero, les aplican luego el filtro no financiero y de ahí eligen su cartera de inversión. Así que puede ser antes o después. Lo ideal sería combinarlos todos juntos y que todos tuvieran el mismo grado de importancia, ¿no? De alguna manera es lo que he intentado reflejar ahí. La combinación de criterios financieros y no financieros, porque al final la empresa es una. Y uno es su comportamiento y no es por casualidad que las empresas que se mantienen en el tiempo y que tienen buenos resultados son empresas que tienen buenos comportamientos en general. Me contaba una vez alguien que había una empresa que
Era una empresa mediana que tenía un comportamiento medioambiental horrible, tenía desechos, echaba humo, los vecinos estaban deseando que la empresa cerrara, básicamente, porque era una cosa tremenda. Y al final esa empresa fue cerrada, pero por evasión fiscal. Lo cual quiere decir que a veces cuando uno no tiene un buen comportamiento en un sentido, no lo suele tener en todos, ¿no? Pero bueno, me pareció un buen ejemplo porque creo que al final es verdad, una empresa que está bien gestionada es la empresa que tiene en cuenta todos los criterios y está bien gestionada en todos sus aspectos. Gestionar solamente uno y olvidarse del resto, a la larga, yo creo que hipoteca el crecimiento. Y eso es un poco la idea de la sostenibilidad, el sostenerse, el mantenerse en el tiempo, ¿no? Bueno. Así que, bueno, más o menos ya les he explicado lo que es la inversión socialmente responsable. Me gustaría dejar claros al menos algunos conceptos. Uno, que la inversión socialmente responsable busca rentabilidad y no quiere renunciar a la rentabilidad. No estamos hablando de filantropía. Y eso me gustaría que quedara muy claro porque eso es una confusión que ha llevado muchas veces a no querer aproximarse a la inversión socialmente responsable porque uno cree que tiene que renunciar a rentabilidad y no tiene que renunciar. De hecho, no debe renunciar. Si una empresa, por muy socialmente responsable que sea, no te está dando rendimiento, desinviertes, inviertes en otra. Esa es un poco la idea que quería que quedara clara. La inversión socialmente responsable busca rentabilidad. Lo que pasa es que no busca una rentabilidad a cualquier precio, ¿vale? Y la segunda idea que quería que quedara clara es que no es un tipo de producto que yo voy y digo, yo quiero deme un producto de inversión socialmente responsable. No, lo van a encontrar junto con el resto de productos y lo ofrecen las entidades financieras que ustedes conocen. No son gente rara ni nada, lo están ofreciendo las entidades financieras de primer orden y las de Aragón entre ellas, ¿vale? Así que bueno, eso es una idea que quería que quedara clara. Y ahora pasamos un poco a hablar de datos, ¿no? Bueno, les he puesto ahí un gráfico con una comparativa de datos entre España, Estados Unidos y Europa. Y me van a decir que es del año 2009 que estamos en el 2012 y tienen toda la razón. El problema es que los datos los he sacado de un estudio que hace Eurosif, que es el Foro Europeo de Inversión Socialmente Responsable, y lo hace cada 2 años. Y bueno, pues los últimos datos que tenemos de los 3 grupos son de 2009. Y bueno, pues sí, son un poco antiguos. A finales de este año saldrá la nueva publicación, pero bueno, nos sirve un poco para ver de qué estamos hablando, ¿no? Entonces ahí pues podemos ver que la inversión socialmente responsable en Europa representa 5 billones con B de euros y en España son 33.300 millones, que es una proporción pues muy pequeña, ¿no? He puesto también el dato en Estados Unidos, que es más o menos la mitad del europeo, porque muchas veces la gente piensa que la inversión socialmente responsable es cosa de los americana, porque empezó, digamos, de alguna manera allí. Pero en realidad donde más inversión socialmente responsable se hace es en Europa. Y bueno, los volúmenes los ven ahí. Luego, si quieren las preguntas, podemos profundizar un poco en este tema, ¿no? Y un poco, pues, ¿qué son 5 billones de euros? Porque eso parece mucho, pero no sabemos si es mucho o es poco. Pues les he puesto algunos datos comparativos para que vean cuánto es, ¿no? La inversión socialmente responsable en Europa es más o menos 4,6 veces el PIB español. Es 16 veces la capitalización de Apple, 80 veces la capitalización de Telefónica y 198 veces la capitalización de Repsol. Así que tampoco estamos hablando de cantidades pequeñas, sino de cantidades grandes. Y bueno, les he puesto ahí el gráfico un poco para que lo vean, ¿no? Y he tomado también este gráfico un poco para ver las diferencias de volúmenes y de crecimiento de la inversión socialmente responsable en Europa. Cuando estábamos hablando de los 5 billones de euros en el año 2009, de activos bajo gestión, pues no está repartido de la misma manera en Europa. Ahí ven, el tamaño de las bolitas es el tamaño de la inversión socialmente responsable respecto de la inversión normal. Y bueno, el gráfico este es un poco complicado de entender así visto, pero lo que, digamos, en este eje es el crecimiento, cuánto ha crecido en 2 años, y ahí es la proporción de inversión socialmente responsable sobre el volumen. Solamente decirles que los mayores mercados de inversión socialmente responsable en Europa son Francia, el Reino Unido y Holanda.
Los países escandinavos es muy importante en proporción a los activos bajo gestión, lo que pasa es que son mercados pequeños. El mercado británico es muy grande, es muy maduro, es el mercado que lleva más tiempo haciendo inversión socialmente responsable en Europa, aparte de que su mercado de capitales es el principal en Europa, así que también tienen esa ventaja. Y luego es muy importante Holanda y Francia, por distintas razones. En Francia, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social invierte una parte en inversión socialmente responsable. Y esto ha dinamizado mucho el mercado, porque ha puesto mucho dinero demandando productos, ¿no? Y si el Estado francés ha decidido hacerlo, no es solamente por criterios de valor, probablemente no lo sea, porque imagínense ustedes que sus pensiones dependieran de criterios políticos. Yo sería la primera que se me pondrían los pelos de punta. Lo hace porque cree que es una inversión más sólida y más sostenible. El caso holandés es una de las principales razones que explica el enorme volumen es que el fondo de pensiones de los funcionarios se invierte 100% con criterios de inversión socialmente responsable. En ambos países los fondos de pensiones y los fondos de inversión, la inversión institucional tiene una larga trayectoria. En España el mercado es más pequeño y por tanto los volúmenes van a ser más pequeños. Y en el Reino Unido, pues ya les he dicho que es el mercado de capitales más importante de Europa, es el mercado más maduro. Y ahí han fomentado la inversión socialmente responsable de otra manera. Así como en Francia ha sido un poco el Estado el que dice yo compro, yo soy un agente en este mercado, yo demando productos así para invertir en el fondo de reserva. En el caso británico también es un poco pues la filosofía de estos dos países, ¿no? Uno más intervencionista, el otro más liberal. Los británicos no han impuesto ninguna obligación, pero sí que exigen a los fondos de inversión y a los fondos de pensiones que digan si invierten o no con estos criterios. Y si no invierten con estos criterios, que expliquen por qué. Entonces, nadie se le obliga a tener en cuenta consideraciones ambientales, sociales y de buen gobierno a la hora de invertir, pero si usted no lo tiene en cuenta, tiene que explicar por qué. Y puede ser porque no considero que aporte valor, porque me exige contratar a un proveedor que me dé la información y considero que es caro, porque lo tengo en cuenta y lo haré en los próximos 3 o 5 años, o por lo menos se lo tienen que plantear. Y eso es lo que ha hecho que el mercado se dinamice, porque claro, si tú tienes que decir por qué no lo haces, lo incluyes en tu agenda de la comisión de control y la gente tiene que debatir si lo hace o no. Así que es una manera un poco más, bueno, un poco no, mucho más liberal de dinamizar el mercado, que es un poco la idea que sigue SpainShift como parte de la dinamización, ¿no? En SpainShift somos más partidarios de este tipo de políticas, menos intervencionistas y un poco más, pues dejarlo a criterio de que cada entidad decida lo que se hace, pero al dar transparencia y informar de si se tienen en cuenta o no y por qué, creemos que lo pone el tema en la agenda y que es una manera de fomentar el crecimiento. Así que se lo había puesto un poco para ilustrarles distintos ejemplos de los distintos mercados europeos. Y un poco, bueno, pues la inversión socialmente responsable, ¿en qué invierte? Pues la mayor parte de la inversión está en fondos de pensiones públicos y en los fondos de reserva. Por eso es el azul ese más oscuro. En general son inversiones institucionales con una perspectiva a largo plazo, lo cual no es extraño. La inversión que tiene en cuenta más factores, digamos, es una inversión que va a asegurar un poco más la rentabilidad a medio y largo plazo. Y por eso los inversores que tienen en cuenta más la rentabilidad a medio y largo plazo son los que más invierten con este tipo de criterios, ¿no? Y aquí les he puesto un poco la composición de la inversión socialmente responsable en Europa entre lo que es el retail, lo que somos nosotros yendo a una entidad financiera, a una caja, a comprar un fondo, o lo que son los inversores institucionales. En general, la inversión socialmente responsable en Europa es inversión institucional, sobre todo en fondos y planes de pensiones y de fondos soberanos, como hemos visto, ¿no? Y el caso español, que es el que les he marcado, pues de una manera muy evidente. De los 33.300 millones de euros, el 94% se invierten en inversión institucional, básicamente fondos y planes de pensiones. Así que el volumen en España, de esos 33.300, pues la mayor parte van a fondos y planes de pensiones, que es lo que hace que, digamos, sea el principal mercado, y es por eso que las gestoras de pensiones son las más activas y las que tienen los mejores equipos en inversión socialmente responsable. La inversión retail, que es pues el típico fondo de inversión que nosotros vamos a comprar a una entidad financiera, es menor.
Y bueno, pues ahí habría mucho que decir. ¿Por qué es menor? ¿Por qué nosotros no preguntamos cuando vamos a comprar un fondo? ¿Por qué no nos interesamos por estos criterios? ¿Por qué simplemente preguntamos cuánto y no preguntamos otras cosas, ¿no? Le ponía el ejemplo antes a una persona que me preguntaba, y es que cuando nosotros vamos a comprar un coche, preguntamos de todo. Y vamos a 3 o 4 concesionarios a comparar precios. Y le preguntamos si nos lo deja probar, si no nos lo deja probar, los recambios, los colores, el consumo de gasolina. Le preguntamos de todo. Cuando vamos a comprar un fondo de pensiones, que es una decisión financiera de primer orden, porque estamos preguntando sobre nuestras pensiones, pues no preguntamos nada, preguntamos cuánto. Y ya está. Y eso es muy importante, claro. Estamos hablando de las pensiones. Hay que preguntar cuánto, pero ese cuánto, imagínense que sus pensiones hubieran estado invertidas en BP antes del desastre del Golfo de México y que, bueno, pues sus pensiones hubieran estado invertidas en acciones en BP. Pues si empezamos a pensarlo, nos empezamos a preguntar si realmente no deberíamos preguntar más cuando contratamos determinados productos financieros, ¿no? Así que bueno, no les quiero asustar porque como los fondos y planes de pensiones en España invierten poco en renta variable, no habrá muchos que tengan posiciones en BP, pero bueno, eso es un poco la idea, ¿no? Que bueno, es cierto que no ofrecemos, pero es cierto que nosotros tampoco preguntamos y bueno, pues igual deberíamos preguntar más, ¿no? Les dejo ahí la cuestión. Y bueno, pues un poco ahí les pongo los criterios de selección en España, eso que les había contado de exclusión, de diálogo accionarial y tal. Bueno, pues en España la inversión en general se hace con criterios de exclusión y hay un cierto diálogo accionarial, que ya les he dicho que es incipiente, pero se ha hecho en empresas con volúmenes grandes. Así que bueno, esto es un poco el panorama. ¿Y qué se hace para promover este tipo de inversión? Pues hay motores de impulso. Uno son los inversores institucionales, que se lo vengo repitiendo en los últimos 10 o 15 minutos, ¿no? Los grandes fondos de pensiones, los grandes fondos soberanos, los seguros, los inversores institucionales que tienen buenos equipos de análisis, que tienen en cuenta las rentabilidades a medio y largo plazo, son un factor determinante para el impulso de este tipo de inversión. Pero hay otros, hay iniciativas internacionales, por ejemplo SpainSIF, que no es internacional en parte, que les voy a comentar después. Hay los principios de inversión responsable auspiciados por Naciones Unidas. Hay muchas iniciativas internacionales que fomentan este tipo de inversiones. Un tercero es la presión externa, los medios de comunicación, las ONGs, los sindicatos, que empiecen a promover este tipo de consideraciones, que les digan a la gente, oiga, es que con su dinero tenga usted cuidado, porque con su dinero se están financiando empresas que son corruptas y a lo mejor salta un escándalo y usted pierde su dinero. O a lo mejor a usted le convendría que su dinero se invirtiera en empresas punteras, en empresas que se adelantan a la legislación medioambiental, que están mejor posicionadas sobre sus competidores. Invierta ahí, ¿no? Pues eso, los medios de comunicación, las ONGs, los sindicatos tienen mucho que decir en, digamos, animar el cotarro, ¿no? Y por último, pues los inversores minoristas, nosotros mismos, ¿no? Demandando este tipo de productos y preguntando también. Y bueno, pues hablando de lo que les he comentado, las iniciativas internacionales, una fundamental son los PRI. Decimos los PRI, son los principios de inversión responsable. Son una serie son, como la nombre indica, un conjunto de 6 principios a los que los firmantes se comprometen a seguir a la hora de llevar a cabo inversiones. Entonces, bueno, pues aquí tienen el enlace. A ver, no sé si. Tendríamos el enlace a la web, no pasa nada. Si entran en la web de los PRI, pues ven la lista de firmantes españoles. Hay varios firmantes españoles de primer orden. El último en adherirse a los PRI ha sido Ibercaja Pensiones. Entonces, son empresas que se comprometen a seguir determinados principios para, de alguna manera, garantizar que sus inversiones cumplen con criterios extrafinancieros también. Y tienen pues firmantes desde el nivel de Ibercaja Pensiones, el Santander Pensiones, empresas de seguros como Caser, como Mapfre, gestoras, planes de pensiones ellos mismos, ¿no? El Fondo de Pensiones de Empleados de Cajasol, por ejemplo, o de la Caixa, son firmantes. Entonces, hay
Ahí tienen una lista, si entran en la web tienen la lista, no solamente españoles, por supuesto, tienen los firmantes extranjeros y bueno, también les invito a que vean un poco, si están interesados, pues los principios a los que se comprometen, ¿vale? Y luego pues los SIFs, que son los foros de inversión responsable, como SpainSIF, que les voy a explicar a continuación, pero que no estamos solos. En Europa los principales países tienen su propio SIF. Ahí les he puesto un poco, bueno, pues Dinamarca, Francia, los alemanes, Suiza, Alemania y Austria, los noruegos, el Reino Unido, por supuesto. Y fuera de Europa también. Asia tiene un SIF, Australia, Canadá y Estados Unidos. Entonces, son foros de entidades que queremos fomentar este tipo de inversiones. Otras iniciativas internacionales son los índices bursátiles, que lo que hacen es coger un índice bursátil, digamos, tradicional, como es el Dow Jones, y aplicar unos criterios de sostenibilidad para generar un índice bursátil en sostenibilidad, que en este caso sería el Dow Jones Sustainability Index. Y en el caso del FTSE, el FTSE for Good, y en el caso del Eurostoxx, pues también. Entonces, generan unos índices para que los que quieren invertir con referencia al índice puedan hacerlo, ¿no? Puedo decir, sin ánimo de equivocarme, que hay muchísimo interés por estar en los índices. Las empresas españolas tienen muchísimo interés en estar incluidas en los índices del Dow Jones o del FTSE, ¿no? La Bolsa de Madrid tiene un índice propio que está basado en el FTSE for Good, que es el FTSE for Good IBEX, cuyo análisis le provee Ecodes. Y bueno, pues es importante estar o no estar en el índice, es de alguna manera, digamos, la etiqueta de lo eres o no lo eres, aunque, bueno, son muy criticados como todos los índices y como todos los ratings, pero bueno, solamente por decirles dos pinceladas sobre cada uno de ellos. El Dow Jones lo que hace es seguir un poco el enfoque aproximación positiva, coge, digamos, las mejores de determinados criterios. Y además tiene un análisis sectorial, no analiza de la misma manera el impacto ambiental de una empresa eléctrica que de una empresa financiera, porque digamos que el impacto es diferente, ¿no? En cambio, el FTSE lo que hace es eliminar sectores, y es por eso que es más criticado, porque, por ejemplo, en el caso español se desvirtúa un poco el FTSE, porque el FTSE elimina las empresas que producen energía nuclear, así que casi todas las grandes eléctricas españolas están fuera del FTSE IBEX. Y entonces, pues, y dado que el IBEX 35 está muy sesgado porque hay una gran presencia de empresas eléctricas, pues hay digamos, un cierto desajuste. Pero bueno, se los pongo ahí, el que quiera profundizar en ellos, pues los tiene. Y por último, pues hablarles de SpainSIF, que ya he ido un poco comentando a lo largo de la presentación. Es el Foro Español de Inversión Socialmente Responsable. Y lo que intentamos es ser una plataforma de encuentro. Les voy a pasar antes la siguiente presentación porque creo que es más interesante empezar por esta. ¿Quiénes están en SpainSIF? Pues están, por un lado, las entidades gestoras, las empresas de seguros y las entidades gestoras, que de alguna manera son las que fabrican los productos, ¿no? Son las fábricas. Ellos son los que fabrican los productos de inversión socialmente responsable. Y luego estamos las entidades financieras, que somos las que los vendemos al público, ¿no? Están también los proveedores de servicios, que son aquellas empresas que proveen de conocimiento, de análisis, y entonces pues tenemos en SpainSIF desde escuelas de negocio hasta agencias de rating en sostenibilidad, hasta consultoras, ¿no? Que son un poco los que nos dan el know-how, el conocimiento para poder seguir avanzando en el mercado. Están las organizaciones no lucrativas, que son un poco las que hacen, como hemos visto antes, esos factores de promoción, de reflexión, de empuje, ¿no? Y por último, los sindicatos, que tienen un papel fundamental en las comisiones de control de los planes de pensiones. Ya les he dicho antes que en España, en Europa en general, pero en España en particular, la inversión socialmente responsable está muy concentrada en la inversión institucional y, sobre todo, en el caso español, en fondos y planes de pensiones. Los sindicatos tienen una presencia fundamental en las comisiones de control, así que por esta razón se justifica su presencia en SpainSIF. Y luego, no sé si puedo ir atrás, sí, y ahora vuelvo atrás. Y es un poco qué es lo que es SpainSIF. Bueno, pues con todos estos 5 grupos intentamos ser una plataforma de encuentro, de empujar la inversión socialmente responsable, pues cada uno desde su ámbito, ¿no? Queremos convertirnos en referencia, que cuando
la gente piense en inversión socialmente responsable, los reguladores, los medios de comunicación, ustedes piensen en SpainSIF, pues porque de alguna manera agrupamos a todos y porque de alguna manera somos lo que lo promovemos. Generamos conocimiento, hacemos estudios, como les he comentado antes, el de los fondos el del diálogo accionarial, que pueden descargarse de la web, pero hacemos otros. E intentamos concienciar e impulsar este tipo de políticas con los reguladores. Tenemos un diálogo permanente con la Dirección General de Seguros, con la Dirección General del Tesoro, un poco pues en la línea de lo que les he comentado antes, ¿no? Si un fondo de pensiones tiene que explicar si incluye o no estos criterios y por qué. Regulación, que es el caso británico y ya recientemente el caso español, la Ley de Adecuación y Modernización de la Seguridad Social ya incluye una enmienda que fue aprobada en la que se dice que los fondos de pensiones tienen que decir si incluyen criterios extrafinancieros en su política de inversión. Y ahí pues creo que podemos estar orgullosos de decir que esto vino impulsado desde SpainSIF, ¿no? Así que bueno, intentamos, digamos, fomentarlo de una manera, como estamos representados los cinco grupos principales, pues siempre es de una manera consensuada, lo cual dificulta a veces la toma de decisiones, pero sin duda pues nos da mucha legitimidad. Cuando vamos a la Dirección General de Seguros y le decimos, mire, nosotros creemos que hay que informar de esta manera y de esta otra, por esta razón y por esta otra, y se lo está diciendo la persona de UGT junto con la del Santander Gestión, junto con el de Bankia, pues digamos que escuchan porque ven que bueno, pues es una decisión que todo el mundo considera que es buena, ¿no? Así que bueno, ese es un poco nuestro papel por lo que respecta a impulsar cambios en las políticas. Bueno, esta ya se la he enseñado. Un poco hay una lista de las entidades que forman parte de SpainSIF, que ya les he mencionado algunas, pero bueno, por ahí tienen un poco una idea. Y quienes formamos parte de la comisión ejecutiva, ¿no? Pues como les he dicho, hay 5 secciones: entidades bancarias, entidades gestoras, proveedores, entidades no lucrativas y sindicatos. Y luego hay un tesorero y un secretario, pues como en cualquier asociación. Así que ahí tienen un poco el panorama de cómo es la actual comisión ejecutiva. Y bueno, pues el objetivo, como les he dicho, es elevar el peso de los productos ISR sobre el total de los productos de inversión. Y para ello, pues no me quiero extender mucho, hacemos promoción, estudios, formación, también vamos a hacer un curso de verano y vamos a participar en otros cursos o seminarios que se organizan, ¿no? Jornadas como esta, por ejemplo. Networking, un poco tenemos un desayuno mensual de trabajo en el que bueno, pues nos sentamos y hablamos de un tema en concreto, por ejemplo, el que les he comentado antes, que el último fue sobre la inversión socialmente responsable en la deuda soberana. Bueno, pues viene una persona que se especializa en el tema, nos lo cuenta y bueno, pues de las distintas entidades el que lleva ese tema o tiene relación con ese tema acude. Y bueno, pues si el que lleva este tema en PICTET lo habla con el que lleva este tema en otro sitio y tal, pues se genera ahí una red de contactos que es pues muy fructífera y muy interesante para los socios. Así que bueno, ahí tengo algunos ejemplos de cosas que hacemos que no les quiero entretener y bueno, pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Inés, por brillante conferencia. Uno tiene la sensación cuando la escucha, si alguien sabe de este tema, es Inés García Pintos, ¿no? que ha hecho una conferencia muy bien labrada. Vamos a abrir, aunque es un poquito tarde, pero sí que podemos hacer un turno de intervenciones. No sé si están escritas, Angelines. No. Yo creo que es como estamos en un grupo no excesivamente grande, pues yo creo que podemos levantar la mano. Tenemos un micrófono para que se nos escuche y sobre todo para que se pueda grabar y los que nos están oyendo por internet que puedan escuchar bien las preguntas, ¿no? ¿Hay alguna ya? Que yo tenía una en el tintero que... Buenas noches. Buenas noches. Muy loable su intervención sobre inversión social responsable. Me parecen muy bien todos sus criterios, todos estos temas, pero yo quería hacer una pregunta respecto a un tema. Estamos en una crisis económica, una crisis que produce 5,5 millones de paro. Oigo hablar de muchos temas respecto a estas cosas, pero no oigo nada respecto a la saturación de productos en el mercado. Porque en el fondo
hay miles de pisos construidos que no se venden. El 60 o el 70% de la gente tenemos piso en propiedad y unos a medio pagar y otros coches. Todo el mundo tiene coche. Mi hermano tiene coche, mi hijo tiene coche, mi mujer tiene coche. Nevera no, frigorífico. En ningún piso hay ya nevera, todo el mundo tiene frigorífico, lavadora. Los televisores pues se han tirado ya los viejos de blanco y negro en color, ahora ya es una nueva modalidad que se dice que fábricas de impresoras las fabrican para que a los 10.000 impresiones un chip casque el aparato y tengas que tirarlo y comprar uno nuevo. Esa es la solución. O sea, estamos en una situación en la que en Occidente, en el estado de bienestar, está todo construido. Todo. La ropa, ¿quién necesita comprar ropa? No vestimos por necesidad, vestimos por modismo. Nos inducen a tirar el armario del año pasado y comprar las ropas de este año, las modas nuevas de este año. En fin, esta serie de temas, ¿qué le parecen? Pues a mí me parece como usted. La verdad que... O sea, yo creo que esto ya trasciende a lo que es, de alguna manera, la inversión socialmente responsable. Es cierto que hemos entrado en una dinámica que, bueno, pues que ha explotado y yo creo que... Le he dicho que trasciende, pero no es exactamente así. Yo creo que al final uno tiene que recapacitar y los pocos recursos que hay, destinarlos a lo que da mejor rentabilidad en todos los sentidos. Y bueno, pues probablemente me dirá que no le contesto, pero creo que es importante. O sea, si hay pocos recursos, al final lo que hay que hacer es dedicarlos a lo que produce una rentabilidad mayor en todos los sentidos. Y una rentabilidad mayor en todos los sentidos pues va un poco en la línea de lo que usted apuntaba. ¿Alguna pregunta más en la sala? Yo tenía una que es doble mientras nos animamos. La primera es que cómo se llega a medir una inversión socialmente responsable, es decir, esas estadísticas que nos has dado, cómo se mide, qué es lo que se considera ahí. Y relacionado con esto, que parece que como si nos incitaras a preguntarlo, ¿por qué invertimos menos en España en inversión socialmente responsable? Bueno, pues cada casa de análisis tiene unos criterios, aunque básicamente se agrupan en esos tres bloques que he mencionado, ¿no? Los criterios de buen gobierno, los criterios sociales, los ambientales. Y luego ahí se desgranan pues diferentes elementos. Por ejemplo, en el caso del buen gobierno se desgrana pues la composición del Consejo, si existen códigos éticos o no, si existe una política anticorrupción, la diferencia salarial entre el que más gana y el que menos gana, la participación de minoristas, en fin, toda esta serie de criterios y se les va puntuando, ¿no? Consideraciones sociales, pues la rotación de empleados, las horas de formación dedicadas a los empleados, si existe una política de salud y higiene, si existen una igualdad de salarios entre hombres y mujeres, si esa igualdad de salarios entre hombres y mujeres y posición se replica en todos los niveles. Y todo eso pues se va puntuando de la misma manera que se hace en el resto de análisis y se les va dando una ponderación y eso suma y al final dices pues quiero invertir el 31% en esta empresa porque ha puntuado como digamos lo estoy diciendo de una manera un poco que probablemente Marta me estará diciendo madre mía, pero lo estoy diciendo de una manera poco sofisticada, pero es un poco esa la idea, ¿no? Se toman distintos criterios. Hay empresas gestoras que quieren puntuar más determinados criterios o sectores en los que se puntúan más determinados criterios. Por ejemplo, los criterios medioambientales en una empresa extractiva o eléctrica pues tienen un peso mayor. Eso no quiere decir que las entidades financieras no tengan un impacto sobre el medio ambiente, porque al final las que pagan las inversiones son las entidades financieras y si tuvieran en cuenta este tipo de consideraciones para dar créditos más caros o más baratos dependiendo del tipo de inversión, pues es evidente que las entidades financieras tienen mucho que decir en el medio ambiente, pero digamos que contaminar directamente contaminan menos. Entonces, bueno, pues esto se va ponderando y se saca pues una ponderación y en función de eso se invierte, ¿no?
¿Y por qué se invierte? Pero perdona un momento, cuando decimos 33.000 millones de euros España, ¿haces esa ponderación y lo aplicas al valor de cotización de la empresa o del fondo? Estos son de activos bajo gestión en el 2009. Vale. Fondos de inversión que dicen yo aplico esto y tienen ese volumen de activos bajo gestión. Vale. ¿Que por qué en España invertimos menos? Pues esa es una pregunta, es una pregunta muy, muy difícil, la verdad. No tenemos muy claro por qué. Nosotros no nos queremos comparar con el Reino Unido ni con los países escandinavos porque nos parece que están un poco alejados, un poco más alejados de nuestra mentalidad, pero que por ejemplo en Francia y en Italia sean mercados que están muchísimo más desarrollados que el español, pues nos llama la atención, ¿no? Porque el mercado financiero español es tan sofisticado o más, sin duda más, que el italiano o que el francés. Y bueno, pues debería estar desarrollado este tipo de productos y sin embargo no lo está. Y tenemos una mentalidad muy parecida, ¿no? Pues nosotros por un lado pensamos que es un poco la cultura financiera del ahorrador español. El ahorrador español es muy conservador y ahorra sobre todo en depósitos y en valores como muy estables, muy fáciles, su casa, su depósito y si le sobra algo invierte en un fondo de inversión. Entonces, claro, si digamos inviertes poco en fondos de inversión y encima eres muy conservador, no es que estas inversiones sean arriesgadas, pero te exige un grado de conocimiento, un grado de inquietud adicional. Entonces, bueno, pues a lo mejor por el lado de la cultura financiera se podría explicar. Hay quien dice que la mayor parte de los ahorros de los españoles se han ido a las hipotecas y entonces queda poco dinero para otro tipo de consideraciones y seguro que también hay algo de verdad ahí. Así que no sé si es algo que hay que explorar porque realmente es muy significativo, ¿no? Sí, yo también veo un poco de información, aparte de cultura, sí. de información, ¿no? Que yo creo que sí. las personas, vamos, y la propia crisis es lo más evidente, ¿no? El origen de la crisis actual financiera era un problema de información, sí. ¿no? Que había productos que no sabíamos en qué consistían y pese a todo los adquiríamos. Hay una pregunta. Sí, bueno, un momento, he puesto he preparado este gráfico un poco que explica. Bueno, que explica el destino del ahorro financiero de las familias españolas, que es un poco lo que he contado, ¿no? Las familias, como ahorramos, pues la mitad de nuestros ahorros se quedan en depósitos bancarios. Y eso pues no es inversión de ningún tipo, ni socialmente responsable, ni no. No está mal, o sea, no digo que esto no estoy criticándolo, estoy intentando explicar por qué, ¿no? Y bueno, pues el resto, que es donde es susceptible de tener inversión socialmente responsable, pues es menor, ¿no? Fondos de pensiones un 5, instituciones de inversión colectiva un 7, inversión directa, que es la compra directa de acciones, un 25, bueno, pues queda menos margen, ¿no? Perdona. Sí, yo un poco quería seguir en relación a este tema. A mí me parece que uno de los problemas principales es que las entidades financieras españolas han sido muy poco proactivas en este tipo de productos. No tanto por desconocimiento del cliente de cultura financiera, sino a lo mejor por escasa formación, incluso de su plantilla, y escaso interés hacia este tipo de productos. Porque si nos fijamos un poco en productos que se han vendido como preferentes y obligaciones convertibles, cosas muy sofisticadas financieras a gente con muy poquita cultura, vemos que realmente uno de los problemas que hay es que no se ha fomentado ese tipo de inversiones. Yo creo que un poco el problema está ahí. No sé, ¿qué opinas tú, Inés? Sí, yo creo que también. Luego ha habido un momento de confusión en el que la gente creía que este tipo de inversiones suponía renunciar a rentabilidad. Y porque había un poco de confusión entre la inversión socialmente responsable y lo que se llamaba la inversión, los fondos éticos, ¿no? Que era, en la comisión se la cedes a una ONG. Luego da igual dónde inviertas, pero la comisión a la ONG. Y eso pues ha creado confusión o gente que confunde eso, la inversión socialmente responsable, con filantropía y dice, vale, muy bien, pues yo si quiero donar, ya dono, pero a la hora de invertir quiero dinero de retorno, ¿no? Entonces pues ahí ha habido mucha confusión y efectivamente las entidades financieras tampoco lo han impulsado. Yo creo que estábamos muy obcecados con vender hipotecas y probablemente pues efectivamente lo que tú has dicho también si hemos sido capaces de colocar productos súper sofisticados, podríamos haber hecho el esfuerzo por colocar estos productos que además son cosas que la gente entiende, no hace falta saber matemáticas financieras para entender que bueno, pues lo que es tener impacto ambiental, social y eso. O sea que sí estoy de acuerdo contigo. Muy bien, ¿alguna pregunta más?
Yo una última precisión y pregunta también, aunque una parte de ese gráfico sean depósitos bancarios, bueno, pues hay una parte de depósitos que se hace en las antiguas cajas de ahorros, que por ahí va la pregunta, y yo creo que cuando uno es cliente de una caja de ahorros sí que está depositando con un criterio de inversión social, ¿no? Y la siguiente es qué papel, como consecuencia de esto, crees que va a desempeñar la CECA en el futuro, ¿no? Tras el cambio del panorama bancario en nuestro país, o la actividad que ejercen las cajas de ahorros, que ahora se ejerce a través de bancos, ¿qué papel va a seguir ejerciendo CECA en el futuro? Bueno, pues digamos que yo creo que estamos todos un poco preocupados porque el cambio de estructura jurídica parece que pueda cambiar la esencia de las entidades, ¿no? Pero durante un siglo y medio las cajas han funcionado y han sido a veces fundaciones, algunas han sido sociedades anónimas, unas han sido de una manera, otras de otra, y han perdurado porque, digamos, sus valores eran muy sólidos. Yo creo honestamente que esto no tiene por qué cambiar. Han transferido su actividad financiera a los bancos porque por las necesidades de los mercados de capitales era más fácil ser un banco que ser una caja, porque la captación de capital es más rápida. Pero no hay que olvidar que estos nuevos bancos son propiedad de las cajas. Así que, de alguna manera, de una manera más que menos, tienen que estar imbuidos de esa manera de hacer negocio. Y yo creo que eso hay que dejar un poco de tiempo para que las cosas se asienten y se demuestre que eso es así, o debe ser así, ¿no? Entonces, bueno, pues el papel de la CECA, yo creo que la CECA está un poco al servicio de las cajas, y aunque suene un poco a frase hecha, es que es la verdad. Primero porque nuestros dueños son las cajas, y luego pues porque no hacemos nada, digamos, que no sea solicitado o que no sea aprobado por las cajas. Yo creo que lo que CECA pretende es dar un buen servicio a las cajas en esta transición que ha sido muy profunda y muy acelerada y de una manera incluso demasiado rápida algunas veces, ¿no? Y bueno, pues intentaremos mantener este espíritu de sector, de una manera de hacer banca que es diferente. Nosotros creemos que es mejor, pero eso lo digo aquí en petit comité, porque también la competencia lo hace muy bien. Pero bueno, nosotros creemos que es una manera de hacer negocio que ha perdurado durante un siglo y medio y que simplemente ahora las entidades son más grandes, esperemos que más solventes y que generen muchos beneficios para destinarlos a la obra social, y que la manera de hacer negocio sea la que hacían las cajas, que para eso han perdurado durante tanto tiempo y con el prestigio y con la solvencia que han perdurado, y aquí hay buenos ejemplos de ello en Aragón, la verdad. Pues muchas gracias, presidente de la Caja de Ahorros de Inmaculada. Simplemente como CECA es también una entidad financiera, aparte de ser, digamos, la asociación de las cajas, también se manejan inversiones y bueno, pues las cantidades muy pequeñas, ¿no? Bueno, un poco la pregunta es ¿qué metodología estáis aplicando? Responsable y de generar las cooperativas. Sé que se hacen cosas, pero quizá lo podrías explicar un poquito más. Yo CECA como entidad, como caja de ahorros, Sí, pues esa es una pregunta que me ha puesto en un compromiso. A ver, CECA, no como entidad financiera, sino como asociación, tenemos un comité sectorial en el que participa bueno, pues las cajas que quieren, básicamente. No diría que las que más hacen, pero sí las que han querido, y hemos tenido algunos programas sectoriales que estamos desarrollando, ¿no? Pues de educación financiera, de identificación de cuáles son los asuntos materiales, de promoción de la inversión responsable, de reporte, etcétera. O sea pero eso no ha sido su pregunta y yo lo sé, que me estoy intentando escaquear, pero no me deje. CECA como entidad financiera estamos trabajando en efectivamente ser una entidad socialmente responsable en los mercados de capitales donde actuamos. Porque el problema es que muchas veces había la percepción de que la responsabilidad social es algo que hay que hacer de cara a los clientes. Y como CECA no tiene clientes minoristas, pues no había lugar. Pero eso es una visión muy limitada de la responsabilidad social y efectivamente estamos trabajando, así que me alegro muchísimo que alguien de su nivel, y que espero que lo impulse en las reuniones en CECA, porque estamos proponiendo un plan de actuación para CECA, efectivamente. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues yo simplemente a modo de resumen, ¿no?
el pensar en otros criterios. Yo soy economista y siempre te riges por los criterios financieros, pero efectivamente otros criterios que también sirven para aumentar esa rentabilidad y ese valor de las empresas, ¿no? Hemos hablado de criterios éticos, medioambientales, el entorno social, el buen gobierno, ¿no? Y yo creo que esto es una labor que deberíamos extender entre todos, porque uno de los agentes principales son lo que ahora llamamos los mercados financieros, los inversores institucionales, que también son un poco los que nos llevaron al barullo que tenemos a nivel internacional en estos momentos. Nada más, Pilar nos... Sí, simplemente dar las gracias a todos por su asistencia, gracias a los que nos ven en directo en streaming, y convocarles a que la semana que viene a las 7:30 tendremos una interesante mesa redonda sobre ética y responsabilidad social en la empresa familiar. Muchas gracias.